Durante varios días, en Agua Azul, una misma pregunta comenzó a repetirse entre quienes conocían a Edenis Barrera. ¿Qué había pasado esa noche? Las primeras respuestas no llegaron de inmediato. Fueron apareciendo poco a poco a través de testimonios, registros y pequeños detalles que, al principio, parecían inconexos. La investigación avanzó reconstruyendo cada uno de sus últimos movimientos, siguiendo un recorrido que la llevó desde un evento público hasta un punto donde ya no hubo testigos. Y fue en ese proceso, paso a paso, como las autoridades lograron identificar a la persona que estuvo con ella en sus últimas horas. El caso de Edenis Barrera. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 19 de marzo de 2017 comenzó como cualquier otra en Agua Azul, en el departamento de Casanare, en Colombia. Un matrimonio caminaba por una vía cercana a un sector cuando algo en el camino llamó su atención. Eran pequeñas manchas de sangre sobre el asfalto. Al principio pensaron que podía tratarse de un animal atropellado, algo relativamente común en esa zona. Pero a medida que avanzaron unos metros, la escena cambió por completo. A un costado de la carretera, entre la vegetación, yacía el cuerpo de una mujer. La posición en la que estaba y el estado en que se encontraba dejaban claro que no se trataba de un accidente. De inmediato dieron aviso a las autoridades. Minutos después, unidades policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona, mientras algunos vecinos comenzaban a reunirse a la distancia, sin entender todavía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Ese fue el punto de partida de una investigación que, en ese momento, apenas comenzaba. Con la zona ya asegurada, el equipo de criminalística comenzó el trabajo de inspección. A simple vista, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por un objeto punzocortante, concentradas principalmente en el torso y el cuello. La víctima se encontraba boca arriba, con la cabeza girada hacia un lado y las piernas abiertas, en una posición que no parecía natural ni producto del azar. La forma en que estaba dispuesta, junto con la ropa completamente rasgada desde el cuello hasta los tobillos, sugería algo más que un ataque violento. Había una clara intención de exposición. No solo se trataba de quitarle la vida, sino de dejar el cuerpo en una condición degradante. Ese detalle comenzó a marcar una de las primeras líneas de análisis. El agresor no solo actuó con violencia, sino con una carga emocional intensa. Tras el levantamiento del cuerpo y su traslado a medicina legal, los peritos confirmaron la magnitud del ataque. La víctima había recibido más de 20 heridas, muchas de ellas innecesarias para causar la muerte. A esto se sumó otro elemento clave: indicios de un ataque de carácter íntimo. Con esos primeros hallazgos, la investigación comenzó a tomar una dirección clara, aunque aún sin un rostro definido. Mientras los peritos trabajaban en el análisis del cuerpo, en el municipio comenzaban a circular los primeros rumores. La noticia del hallazgo se esparció rápidamente, y casi al mismo tiempo surgió un nombre, el de una mujer que no había regresado a su casa la noche anterior. La preocupación creció cuando familiares y personas cercanas empezaron a notar su ausencia. Una de sus hermanas acudió a la vivienda y encontró al hijo menor completamente solo. El niño confirmó que su madre no había vuelto a dormir esa noche. Esa información encendió las alarmas, justo cuando en paralelo comenzaban a difundirse imágenes del cuerpo hallado en la carretera. El reconocimiento no tardó en hacerse inevitable. La ropa coincidía. Horas después, mediante huellas dactilares y confirmación de sus familiares, las autoridades establecieron oficialmente la identidad de la víctima. Se trataba de Edenis Barrera, una mujer de 32 años. Con su nombre ya confirmado, la investigación dejó de ser un caso sin identificar y pasó a centrarse en reconstruir qué había ocurrido durante sus últimas horas con vida. Los investigadores comenzaron a reconstruir el perfil de la víctima. Edenis Barrera
Tenía 32 años. Era madre de 2 hijos y trabajaba como auxiliar de cocina. Además, colaboraba como voluntaria en la defensa civil, una actividad que la hacía conocida en la comunidad por su disposición a ayudar a los demás. Su entorno la describía como una mujer cercana, solidaria y resiliente. Había crecido en un contexto difícil, criada por su madre junto a varios hermanos, en un hogar donde no siempre hubo estabilidad. A pesar de eso, había logrado salir adelante y convertirse en el principal sostén de su familia. Sin embargo, también comenzaron a aparecer otros matices. Según algunos testimonios, llevaba una vida social activa, salía con frecuencia y le gustaba compartir con amigas. Ese estilo de vida había generado ciertos roces dentro de su entorno familiar. Para los investigadores, estos detalles no eran menores. Entender cómo vivía Edenis, con quién se relacionaba y cuáles eran sus dinámicas personales, era clave para delimitar su círculo cercano y, con ello, reducir el número de posibles sospechosos. Con el perfil de la víctima más claro, los investigadores pasaron a reconstruir sus últimas horas con vida. La primera pista los llevó hasta el corregimiento de San José del Bubuy, donde esa noche se celebraban las festividades patronales. Varias personas confirmaron que Edenis había estado allí, compartiendo con amigos y consumiendo alcohol. En ese punto, la investigación aún no tenía una línea definida, pero sí un dato clave. Edenis no había desaparecido en un lugar aislado, sino en medio de un entorno público, rodeada de gente. Eso abría la posibilidad de múltiples testigos. Sin embargo, también complicaba el panorama, ya que implicaba revisar decenas de versiones para encontrar coincidencias fiables. Los agentes comenzaron a entrevistar a quienes estuvieron en el evento, tratando de establecer a qué hora fue vista por última vez, en qué estado se encontraba y, sobre todo, con quién estaba. Las respuestas eran aún dispersas, pero coincidían en algo. En algún momento de la madrugada, Edenis dejó de estar sola. Y ese detalle empezaba a perfilar la siguiente etapa de la investigación. En paralelo a la reconstrucción de sus últimas horas, los investigadores pusieron la mirada en el entorno más cercano de Edenis. Como suele ocurrir en este tipo de casos, la primera línea de análisis se centró en su pareja, Óscar Medina, con quien convivía al momento de los hechos. Desde el inicio, su comportamiento llamó la atención. Quienes lo vieron tras conocerse la noticia lo describieron como distante, poco afectado por lo ocurrido. Pero hubo un detalle aún más significativo. Pocas horas después del hallazgo del cuerpo, Óscar recogió sus pertenencias y abandonó la casa que compartía con Edenis, sin dar explicaciones claras. Ese movimiento encendió las alarmas. Para los investigadores, no era una reacción habitual. Sumado a esto, familiares y personas cercanas comenzaron a expresar dudas sobre su actitud, señalando que algo no encajaba. Con esos elementos, la policía lo ubicó rápidamente como el principal sospechoso en esta primera etapa de la investigación, mientras se preparaban para tomarle declaración y contrastar su versión con los hechos conocidos hasta ese momento. Cuando Óscar fue citado a declarar, los investigadores buscaban contrastar su comportamiento con una versión clara de los hechos. Según su testimonio, el 18 de marzo había regresado a la vivienda alrededor de las 6 de la tarde y Edenis ya no se encontraba allí. Afirmó que esa noche se quedó en casa junto al hijo menor y que no volvió a verla. También explicó que había estado bebiendo desde temprano y que decidió no salir. Sin embargo, su relato no terminó de despejar las dudas. Para los investigadores, existía la posibilidad de que hubiera salido durante la madrugada y regresado antes del amanecer, sin que el menor lo notara. Además, su decisión de abandonar la casa pocas horas después del hallazgo seguía siendo un punto difícil de justificar. Aunque su versión no presentaba contradicciones evidentes, tampoco resultaba completamente sólida. En ese momento, la investigación seguía girando en torno a él, pero aún faltaban elementos objetivos que confirmaran o descartaran su implicación. Mientras se analizaba la versión de Óscar, los investigadores continuaron con las entrevistas en el lugar donde Edenis había sido vista por última vez. Fue entonces cuando surgió un testimonio que cambiaría el rumbo del caso. Una mujer que trabajaba en los baños del Coliseo durante las festividades recordó un detalle importante. En la madrugada, alrededor de las 3, Edenis había llegado al lugar en estado de ebriedad, pero no estaba sola.
Iba acompañada por un hombre y fue él quien pagó el acceso. La testigo aseguró reconocerlo. Se trataba de un joven conocido en la comunidad llamado Daimeripus Medina, un hombre que también participaba en actividades de la defensa civil. Ese dato era clave, porque no solo confirmaba que Edenis estuvo con alguien en sus últimas horas, sino que además ponía un nombre concreto sobre la mesa. Con esta nueva información, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en la pareja y se abrió a una segunda línea. Por primera vez, los investigadores tenían a una persona que había estado con la víctima poco antes de su muerte, y eso lo convertía, automáticamente, en un punto central dentro del caso. Con ese nuevo nombre en la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir con mayor precisión los movimientos de Edenis durante la madrugada. Varias personas confirmaron haberla visto junto a este hombre en las horas posteriores a las festividades, cerca de las 3 de la mañana. El siguiente paso fue buscar evidencia objetiva que respaldara esos testimonios. Cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de una estación de policía aportaron un elemento clave. En las imágenes se observaba a una pareja que coincidía con las descripciones. Él y ella conversando brevemente antes de subir a una motocicleta. Aunque la calidad de las grabaciones no permitía identificar con claridad los rostros, la ropa, la contextura y la secuencia de los hechos, encajaban con lo declarado por los testigos. En las imágenes se veía cómo ambos tomaban rumbo hacia Agua Azul, alejándose del lugar. Ese registro marcó un punto crítico en la investigación. Era la última vez que Edenis había sido vista con vida. A partir de ese momento, todo indicaba que lo que ocurrió después ya no tuvo testigos. Y la atención de los investigadores comenzó a concentrarse cada vez más en la persona que iba conduciendo esa motocicleta. Mientras se analizaban las imágenes y testimonios, los investigadores incorporaron un nuevo elemento a la reconstrucción: el historial de llamadas del teléfono de la mujer. Fue entonces cuando apareció un dato determinante. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. A las 3:15 de la madrugada, Edenis realizó una llamada a un amigo cercano. En esa breve conversación, le pidió que fuera a buscarla, explicándole que había tenido una discusión y que se encontraba sola en San José del Bubuy. Su tono, según el testimonio, no era de pánico, pero sí evidenciaba que había estado bebiendo. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Durante la llamada, el hombre alcanzó a escuchar otra voz de fondo. Eso contradecía la idea de que Edenis estuviera sola en ese momento. El testigo le dijo que iría por ella, pero no lo hizo de inmediato. Apagó su teléfono durante varios minutos. Cuando intentó comunicarse nuevamente, el celular de Edenis ya no estaba activo. Para los investigadores, ese lapso se volvió crítico. Todo indicaba que, poco después de esa llamada, ocurrió el ataque. Poco a poco, los elementos que inicialmente lo colocaban como principal sospechoso empezaron a perder fuerza. Su comportamiento seguía siendo cuestionable, pero ya no había evidencia concreta que lo vinculara directamente con el crimen. Con esa información, la investigación dio un giro. La atención dejó de centrarse en la pareja y se trasladó casi por completo hacia Daimeripus, que había sido visto con Edenis en sus últimas horas. A partir de ese momento, todas las líneas de trabajo comenzaron a apuntar en una sola dirección. Con los elementos incautados en análisis, los investigadores entraron en la etapa más determinante del caso. Las prendas de vestir, aunque aparentemente limpias, fueron sometidas a pruebas con reactivos especiales. Fue así como comenzaron a aparecer rastros que no eran visibles a simple vista. En la motocicleta, específicamente en una de las zonas de apoyo, los peritos detectaron una mancha que resultó clave. El análisis confirmó que se trataba de sangre de Edenis. Ese hallazgo rompía por completo la versión del sospechoso, que aseguraba haberse separado de ella sin que ocurriera nada. Pero no fue la única prueba. Durante la necropsia, los forenses habían encontrado restos biológicos bajo las uñas de la víctima, un indicio claro de que había intentado defenderse. Al comparar ese material con las muestras tomadas al sospechoso, el resultado fue concluyente. Coincidían. Para los investigadores, esto terminaba de cerrar la reconstrucción.
Edenis no solo había estado con él en sus últimas horas, sino que también había luchado contra su agresor. Y esa evidencia, imposible de explicar de otra manera, lo ubicaba directamente en el momento del ataque. Con todas las pruebas reunidas, la fiscalía avanzó rápidamente. La evidencia científica, sumada a los testimonios y registros visuales, era suficiente para solicitar una orden de captura. Días después, el sospechoso fue detenido en plena vía pública, en el parque principal del municipio. El procedimiento no pasó desapercibido. La noticia ya se había extendido por toda la comunidad y decenas de personas comenzaron a reunirse en el lugar. La indignación era evidente. Lo que hasta hacía poco era incertidumbre, ahora tenía un rostro concreto. El traslado hacia el Palacio de Justicia se convirtió en un momento tenso. La presencia policial tuvo que reforzarse para evitar que la situación escalara. La presión social era alta y la exigencia de justicia, inmediata. A partir de ese momento, el caso dejaba la fase investigativa para entrar en el terreno judicial, donde las pruebas debían sostenerse frente a un juez. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó de forma ordenada cada uno de los elementos recolectados a lo largo de la investigación. Las imágenes de las cámaras, los testimonios que ubicaban a Daimeripus junto a Edenis en sus últimas horas y, sobre todo, las pruebas científicas, construían una línea clara de lo ocurrido. El análisis de ADN fue uno de los puntos más contundentes. La coincidencia entre los restos encontrados bajo las uñas de la víctima y las muestras del acusado resultaba difícil de refutar. A eso se sumaban los rastros de sangre hallados en la motocicleta y en sus pertenencias. Frente a ese escenario, y con la evidencia en su contra completamente consolidada, el acusado terminó admitiendo su responsabilidad. Sin embargo, nunca ofreció una explicación clara sobre lo que ocurrió, ni sobre el motivo detrás del ataque. Para la Fiscalía, el caso apuntaba a una relación ambigua, en la que el rechazo por parte de Edenis habría desencadenado una reacción violenta. Con la responsabilidad ya reconocida y las pruebas completamente expuestas, el proceso avanzó hacia su resolución. Meses después del crimen, el tribunal emitió su decisión final. Daimeripus Medina fue condenado a 390 meses de prisión, es decir, más de 32 años, por el delito de feminicidio agravado. La sentencia reflejaba no solo la gravedad de los hechos, sino también la violencia extrema con la que se cometió el crimen. Para la justicia, había quedado demostrado que no se trató de un hecho aislado ni circunstancial, sino de un ataque con una carga de violencia desproporcionada. La forma en que fue encontrada Edenis, las heridas y el contexto en el que ocurrió todo fueron determinantes para establecer la calificación del delito. Tras la sentencia, el caso quedó cerrado en los tribunales, pero no para la familia de Edenis. Su ausencia dejó un vacío profundo, especialmente en sus hijos, que perdieron a la persona que sostenía su hogar. Su hermana fue una de las voces más firmes durante todo el proceso. En sus declaraciones, recordó a Edenis como una mujer que, a pesar de las dificultades, logró salir adelante por sus hijos y mantenerse siempre presente para quienes la rodeaban. Para ella, lo ocurrido no solo arrebató una vida, sino que desmoronó toda una familia. También aprovechó para dejar un mensaje claro, dirigido a otras mujeres que pudieran estar atravesando situaciones similares. Insistió en la importancia de no guardar silencio, de buscar ayuda a tiempo y de no normalizar entornos donde existe miedo. Un mensaje que, más allá del caso, refleja una realidad que sigue repitiéndose. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.